Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Antonio González Forero, soy estudiante de la Universidad Nacional de Alta Distancia, sea Casillas Meta, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y a continuación voy a dar a conocer y sustentar un video que me correspondió para la práctica, para el componente práctico, el cual me pide que con el último dígito del estudiante, del número del dígito, que es en este caso del estudiante, que es S3, da a conocer la sustentación de un circuito de la aplicación del transistor, ¿cierto? Por medio de T-Carter. Entonces, a continuación, voy a dar a conocer algo sobre qué es un transistor. ¿Sí? Entonces, decimos que un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada, ¿cierto? Entonces, decimos que el transistor cumple con funciones de amplificador, oscilador, eh, conmutador o resistificador. Entonces, el término transistir o transistor, el término, consiste en la orientación de en la contracción, digamos, en inglés, de transferir, ¿cierto? Entonces quiere decir que transferir, resistor, ¿sí? Que es como transferencia, quiere decir. Y entonces actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos electrónicos, como la lavadora, como televisor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eh, aparatos electrónicos en nuestra vida diaria, ¿sí? Como radios, como televisores, ¿sí? Reproductores, audífonos de sonido, de video, relojes, ¿sí? Todos estos traen transistores, ¿sí? Con los computadores, las lámparas, todo eso trae transistores, ¿sí? Entonces, aunque casi siempre dentro de los llamados circuitos integrados, entonces voy a exponer algo de eso del funcionamiento. Entonces, el funcionamiento del transistor consta de tres dopadas artificiales, ¿cierto? Que es contaminadas con materias específicos en cantidades específicas, ¿sí? Entonces, esto forma uniones bipolares, ¿sí? Bipolares, el emisor que emite portadores, el colector que lo recibe y el colector y la tercera, ¿cierto? Que está intercalada entre las dos primeras, ¿sí? Entonces modula pasos de dicho portadores como bases, ¿sí? A diferencia de las válvulas, el transistor es un dispositivo controlado por corriente y que se obtiene corriente amplificada, ¿sí? Para dichos dispositivos. Entonces, en el diseño de circuitos de transistores se considera como un elemento activo a diferencia de los resistores, ¿sí? Que son muy diferentes. O sea, de los resistores, los condensadores e inductores que son elementos positivos. Entonces voy a explicar, sigo con los tipos de transistores. Entonces, transistor de campo puntual es uno de ellos, que fue el primer transistor capaz de obtener ganancias, inventado en 1947 por John Barnett y Walter Bradford. Consta de una base de germanio, semiconductor, que entonces es mejor conocido que la combinación entre cobre y óxido de cobre, ¿sí? Seguimos con otro tipo de transistor. Está el bipolar, el transistor bipolar,
que es el transistor de unión bipolar, se fabrica en un monocristal del material semiconductor, como el germanio, el silicio o el arsenio de gallo, cuyas salidas son intermedias entre las de un conductor eléctrico y las de aislante, ¿cierto? Entonces está otro tipo que es el transistor de efecto de campo, que es el transistor que es de efecto de campo, que es de unión que el primer transistor de efecto de campo en practicar, ¿sí? Esto lo forma una barra de material semiconductor de silicio tipo NOP en los terminales de barra se establece un contacto de ohmio. Tenemos así un transistor de efecto de campo tipo N de forma de básica, ¿cierto? Entonces, digamos con el último, con el tipo que es fototransistor, ¿sí? Entonces, fototransistor son sensibles a las radiaciones electromagnéticas en frecuencias cercanas a la de la luz, que es una luz visible, debido a su flujo de corriente, puede ser regulado por medio de luz incidente, ¿cierto? Entonces, estos son algunos tipos de, de, de transistores que quise dar a conocer, y ahora vamos con la práctica que es sobre el transistor, la aplicación del transistor BGT, ¿cierto? Entonces aquí encuentro el simulador que van a conocer, y entonces procedemos a dar su respectiva descripción. Digamos, utilizamos un multímetro, que me indico, el multímetro de modo amperaje. Utilizamos ahora también, ay, un multímetro tipo amperaje, es ahora un multímetro. Seguimos con un suministro de energía, ¿sí? Ese es el que suministra la energía como tal, ¿sí? Entonces, un voltaje de 5, corriente de 5. También tenemos un potenciómetro, ¿sí? Una resistencia de 50. Tenemos, bueno, el multímetro, que en este caso son dos. Tenemos uno multímetro tipo voltaje y otro multímetro de tipo amperaje, ¿cierto? Tenemos también el transistor NPN, VGT. Tenemos también un diodo. Tenemos un potenciómetro. Tenemos resistencias. Entonces, en este caso, esta es la resistencia. Una resistencia de 330. Un cable de color rojo. Todo esto es lo que nos ayuda a llevar. Son cables negros, negativo y positivo, el cable rojo, ¿sí? La resistencia. Entonces, a continuación voy a explicar, ¿sí? Entonces vamos a activar el simulador, que aquí entonces nos arroja, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí tenemos 5 voltios sobre 78.4 miliamperios, ¿sí? Que es el suministro de energía que nos arroja. Tenemos acá también el multímetro. Utilizamos el voltaje que nos arroja, sería 4.86 voltios, ¿sí? Tenemos un motor de CC, ¿sí?
que necesitamos también para simulación del transistor, el diodo número 1, el simulador, ¿sí? Entonces, aquí está como tal la frecuencia, la exposición, la sustentación del transistor que desarrollé, que quise dar a conocer por medio de Tinkercad, que es un simulador online, ¿sí? El cual nos hace más factible y nos ayuda a, a desarrollar cualquier circuito, ¿sí? En este caso transistor. Entonces acá está. Entonces tenemos suministro de energía, por ejemplo, mire, aquí sube a 92.4, aquí bajaría el suministro de energía, aquí bajaría a 70. Entonces si subimos, uy, ¿sí? Dependiendo a cómo esté, entonces así mismo nos arroja, ¿sí? Entonces el potenciómetro, entonces si lo subimos o lo bajamos, así mismo entonces acá digamos están 5.00 de 5 voltios, si lo bajamos quedaría ya en 100, a ver, ya empezaría a cambiar, ¿cierto? Quedarían 74.3 miliamperios y aquí quedarían 4.82. Bueno, entonces vamos a detener y con esto entonces ya finalizo con mi exposición, mi presentación sobre la aplicación de transistor que desarrollé con el simulador ThinCAD y, y entonces les doy muchas gracias por su atención y les deseo una bonita y feliz tarde. Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias.